En el capítulo anterior de Educación en Positivo. ¿Cómo afecta al desarrollo de nuestro hijo tener una alta sensibilidad? Pues si lo desconocemos le va a afectar bastante, pero si conocemos, si observamos, si somos capaces de identificar en qué tiene sensibilidad, va a ser más fácil, ¿no? Afecta si lo desconocemos y si forzamos procesos. Si lo conocemos y podemos adaptar a algunas cosas, pues no le va a afectar negativamente. La alta sensibilidad es un regalo si se sabe gestionar. Percibir tantas cosas con tantas sutilezas, pues es fantástico. Sin embargo, a veces es incómodo. Por ejemplo, las luces estridentes, los sonidos, las texturas. Hay situaciones en las que va a ser inevitable que se pongan más nerviosos porque los estímulos son muy intensos y deberíamos aprender a convivir con esto, ¿no? Un niño con alta sensibilidad auditiva, por ejemplo, ¿no? Pues imagínate en un aula con 20 o 20 y tantos chiquis, ¿no? O en el gimnasio donde el ruido parece que se concentra más, o en esos espacios con ruidos excesivos, con multitudes, bueno, pues lo va a pasar mal, se va a poner mucho más nervioso, ¿no? O un niño con sensibilidad táctil, que va a tener dificultad para elegir la ropa que quiere ponerse, porque esto me molesta, porque esta me pica, porque esta no quiero, qué texturas y qué tejidos son los que le va a dar más comodidad o menos comodidad. Esto ni se cambia ni se corrige, ¿eh? No tenemos que comprenderlo y nos adaptaremos a esa sensibilidad. La dificultad que tenemos, sobre todo con los niños pequeñitos, que no son capaces de identificarlo ni de expresarlo. A veces ni nosotros como adultos somos capaces, ¿eh? Entonces a veces tenemos al niño inquieto y no sabemos por qué es, igual es la costura del calcetín que le está molestando o determinado sonido que está en casa que le está produciendo una molestia y él está más incómodo. Y ahora, Educación en Positivo, el podcast de la cadena SER para el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Irún, que orienta a los mayores a que sus hijos e hijas se conviertan en adultos empáticos, maduros y responsables. Vaya carita que se le quedó ayer al niño cuando le dije que tocaba piscina. El pobre no se acordaba y creo que no le hizo ninguna bien. Pero claro, ¿cómo lo vas a ver? Aún es pequeño para tener claro lo que toca hacer cada día. Es mi trabajo ayudarle a saber qué es lo que hay programado, que yo lo tengo muy claro en mi cabeza, pero el pobre no se entera. Y seguro que ayer se había imaginado toda la tarde jugando como estaba haciendo. Y el tener que ir a la piscina le descolocó totalmente. Creo que deberíamos hacer un calendario para que él pueda organizar su cabecita. Educación en Positivo. Azahara Fernández. Bienvenidos al episodio 19 de Educación en Positivo, en el que vamos a hablar de las rutinas para conocer lo importante y beneficiosas que son para el desarrollo de nuestros hijos e hijas. Así comenzamos hoy este podcast de la cadena SER para el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Irún, en el que de la mano de Cami Mateo, educadora certificada en disciplina positiva, estamos aprendiendo a criar a nuestros hijos de forma positiva. Cami, bienvenida. Hola, encantada de estar aquí de nuevo. Hoy tenemos que hablar de las rutinas, algo que resulta fundamental a la hora de criar a nuestros hijos e hijas, ¿no? Eso es. Las rutinas nos ayudan incluso a nosotros como adultos en nuestra vida diaria, ¿eh? Es algo habitual que podamos organizar nuestro día a día en base a nuestras rutinas, a nuestros hábitos, a nuestro calendario, a nuestra organización, ¿no? Las rutinas nos ayudan mucho en el día a día, mucho más de lo que nos podemos imaginar, ¿eh? Nos pueden facilitar mucho las cosas, pero si no las establecemos bien y de forma adecuada pueden ser un problema, un problema más todavía en la convivencia diaria. Uh-huh. Establecer rutinas para los más pequeños es importante porque la noción espacial y temporal no se establece hasta ya una edad más avanzada. Eso es. Tenemos que tener en cuenta que los chiquis hasta más o menos aproximadamente los 7 años no van a tener establecida una noción espacial o temporal ajustada, ¿vale? Hasta esa edad ellos no saben si hoy es martes, si es jueves, si es viernes, si faltan 5 minutos, si falta media hora, qué son dentro de media hora, qué es dentro de 2 horas. No tienen esa noción,
con la que nosotros hablamos de forma cotidiana, ¿no? A veces les hablamos, les decimos cosas, nos vamos en 5 minutos, bueno, no saben que son 5 minutos, o llegamos tarde, o mañana es domingo, bueno, pues ellos no tienen esa noción hasta que nosotros no se lo verbalizamos, ¿vale? Tenemos que ayudarles un poquito con esto y tenemos que entender que en estas edades, hasta esas edades, 6-7 años, esas nociones temporales y espaciales no las han comprendido y no las han adquirido de forma completa. Entonces entendemos que las rutinas son una forma de que los niños pues tengan una previsión de lo que va a pasar, ¿no? Eso es. Necesitan saber que contamos con ellos, que no son meros espectadores de su propia vida, sino que les vamos contando qué vamos a hacer en cada momento, más o menos, ¿eh? Tampoco hace falta ser muy estrictos, pero sí tener una organización y una estructura diaria. Por ejemplo, cuando salen del cole deberían de saber si tienen natación, si tienen que ir al médico, si vamos a ir a comprar. Cosas básicas que a veces no se les dice hasta que no llega el momento, de forma improvisada, ¿no? De repente y sin ninguna previsión. Y esto a los chiquis y a nuestras chiquis no les gusta, no nos gusta ni a nosotros como adultos, ¿no? A nosotros como adultos también nos gusta tener más o menos una previsión temporal y espacial de qué es lo que voy a hacer antes o después, ¿no? Pues los chiquis igual, lo que pasa es que tenemos que ayudarles un poquito. Tampoco les debe gustar que a veces ocurre que a la hora de hacer cosas les preguntamos qué quieren hacer, pero luego hacemos caso omiso de lo que nos dicen, porque el plan ya estaba establecido. Esto les debe confundir. Ay, sí, mira, esto es súper habitual. Por ejemplo, les podemos preguntar, ¿quieres ir a natación? Y si nos dice que no, le decimos que sí, hombre, claro que sí, que vas a ir, pues es súper importante. Empezamos a argumentar, ¿no? Para convencerles de que sí, de que tienen que ir a natación. Pero si le acabamos de preguntar si quiere ir a natación, deberíamos de respetar la respuesta. Entonces, si nos dice que no, pues no debería de ir a natación. Sin embargo, si no hay otra alternativa, es decir, si van a ir a natación sí o sí, no le preguntes, simplemente le comunicas que ahora vamos a ir a natación. Y si estaba dicho de antemano e incluso si lo han podido visibilizar en un tablón de rutinas o en un calendario, mucho mejor, todavía les vamos a ayudar mucho más. Esta es la clave con las rutinas y con este calendario en el que ellos van a poder organizarse a nivel temporal. Cami, ¿cómo debemos establecer las rutinas? Porque algunas son muy básicas, son las simples transiciones de lo que se hace antes y lo que se hace después de un acto determinado. Eso es muy sencillo. Vamos a hacer como 2 cosas. Una, un calendario grande, donde podamos escribir determinadas cositas, donde ya tenemos puestos los días de la semana, el mes, un calendario normal, ¿no? Que tenga espacio para poner texto o dibujos. En ese calendario podemos poner los días que tiene natación, los días que tiene fútbol, los días que tiene judo, bueno, extraescolares, ¿no? Los días de clase, los días que son fiesta y no hay que ir a clase, celebraciones, el cumpleaños de la mamá, el cumpleaños de algún tío, de algún amigo, el tiempo de ocio, vamos a ir al monte, vamos a ir a andar en bici. Además, en este calendario podemos incluir horarios de trabajo de Aita o Ama, ¿no? Pues si Aita o Ama trabajan a turnos, pues pondremos también en el calendario qué turno tiene, con quién van a cenar, quién les va a recoger del centro escolar, quién les lleva, quién les trae, cosas que nosotros las tenemos mentalmente muy claras, pero los niños y las niñas no lo saben, solo lo saben si se lo decimos verbalmente. Entonces, si les ayudamos con un esquema a nivel visual de qué es lo que va a pasar al día siguiente, esto les va a ayudar muchísimo. Entonces, debe de ser un calendario amplio donde podamos escribir esta organización familiar, algo sencillo que ellos vean qué es lo que ha pasado ese día y qué es lo que va a pasar al día siguiente. Por ejemplo, el viernes ya podemos decir que el viernes han tenido ikastola, luego han ido a jugar al fútbol, luego han tenido el cumpleaños de un amigo y que al día siguiente cuando se levanten es sábado y no hay ikastola. Esto incluso les ayuda en el descanso. Esto es lo que es el calendario de organización familiar. Luego podemos hablar de las rutinas, ¿no? Es un cuadro de rutinas diario. Esto ya es personal, es para cada uno de nuestros hijos e hijas, es de cada chiqui, ¿no? Y ahí vamos a poner lo que hacemos cuando nos levantamos o antes de dormir. Cosas que son más o menos un hábito, ¿no? Como por ejemplo lavarse los dientes, lavarse las manos, hacer la tarea. Entonces todas estas pequeñas cositas les vamos a dar un valor y lo vamos a organizar con ellos. La clave es hacerlo con ellos, no hacerlo yo para ellos. La clave es esta, ¿no? Para que las actividades diarias vayan fluyendo con tranquilidad. Por ejemplo, a la mañana nos levantamos, desayunamos, nos vestimos, nos lavamos los dientes y vamos al cole. Esto es una rutina muy sencilla. A la noche hacemos la tarea, nos bañamos, cenamos, lavamos los dientes y leemos un cuento, por ejemplo, ¿no?
Esto ayuda en estas batallas organizativas del día a día. Esto tiene que ser visual. Me da igual que se dibuje, que se haga con pictogramas, que simplemente se ponga, se escriba. Lo que los niños necesitan saber es que es una estructura previsible, ¿vale? No podemos olvidarnos además que, aunque las rutinas son muy importantes y ayudan muchísimo, hay que dejar un margen a la improvisación también, ¿no? Y de vez en cuando hacer alguna cosa que no estaba prevista. O sea, las rutinas y el calendario nos van a ayudar muchísimo, pero también tiene que ser algo flexible y algo vivo que se pueda ir modificando según las necesidades, ¿no? Las rutinas, que los mayores también las tenemos, nos ayudan pues a estar en calma, ¿no? A saber qué va a pasar. Eso es. Si un niño sabe desde el día anterior que al día siguiente tiene natación o que al día siguiente no hay cole, está más tranquilo que el que no sabe, pues si mañana hay que hacer una cosa u otra. Por lo tanto, vamos a eliminar bastante estrés y bastante ansiedad en los chiquis. Y las rutinas diarias de hábitos, como lavarse los dientes, leer un libro, todas estas cositas, funcionan mejor si son visuales, si son lúdicas, divertidas y sobre todo si ellos han participado en su elaboración. Porque las rutinas no suelen funcionar si son impuestas por los adultos. Funcionan mucho mejor si los hacemos con su cooperación. Por ejemplo, a partir de los 3 años, ¿no? Hasta esa edad vamos a ir haciendo todos los días más o menos lo mismo para que vayan adquiriendo sus rutinas sencillas, pero luego ya a partir de los 3 añitos podemos realizar con ellos su propia tabla de rutinas, a la mañana y a la noche, ¿no? Además, en las rutinas también hay que incluir esas cosas que nos cuesta más hacer con los peques. Eso es. Si, por ejemplo, le cuesta mucho lavarse los dientes, pues sería muy interesante ponerlo en el cuadro de rutinas y preguntarle si se quiere lavar los dientes antes del cuento o después del cuento, ¿vale? El dibujito o el pictograma de los dientes lo pondremos donde él o ella hayan decidido, pues antes del cuento o después del cuento. No lavarse los dientes no es una opción. Podemos cooperar y llegar a un acuerdo lógico y sencillo para que se lave los dientes antes de o después de alguna otra rutina, ¿no? Así con todas esas cositas que parece que nos van a costar un poco más, ¿no? Hay chiquis, por ejemplo, que les cuesta bañarse. Bueno, pues vamos a incluir el baño en la rutina y podemos dejarle elegir si quiere bañarse antes de terminar el puzzle o después de tal, ¿no? En alguna cosita como muy concreta. Tiene que ser algo muy sencillo que les ayude a establecer ese hábito y que les ayude de forma lúdica, divertida y sobre todo muy visual a entender y a prever qué es lo que va a pasar. Siguiendo el hilo de esa colaboración, algo que es muy importante que recalcarlo, que a la hora de establecer las rutinas debemos contar con ellos. Esto es clave. Esto es clave. No podemos hacer nosotros sus rutinas. Nosotros los podemos hacer maravillosas, muy claras, súper bonitas, pero es preferible que ellos y ellas colaboren en su creación. Les podemos preguntar, ¿qué hacemos por la mañana? Y hacemos un listado así sin ordenar, ¿no? Pues nos lavamos, hacemos pis, desayunamos. Y luego lo vamos a ordenar con ellos y lo vamos a poner de forma visual y de forma divertida, ¿no? Y luego preguntaremos, ¿qué te toca hacer ahora? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que has decidido que te toca hacer ahora, ¿no? Y bueno, más o menos que tenga un poquito de coherencia. Por ejemplo, no nos vamos a lavar los dientes antes de desayunar. Los dientes siempre serán pues después de desayunar, después de cenar, después de comer. Siempre el adulto lo que hace es poner el sentido común y un poquito de coherencia a todas esas rutinas, pero ellos sí que deben de sentir que son capaces de tomar pequeñitas decisiones en base a su día a día. Uh-huh. Las rutinas nos ayudan a sentir pues que estamos en un entorno seguro y previsible, con lo que el estrés va a bajar muchísimo. Muchísimo, baja muchísimo, no solo de los chiquis, sino también nuestro, el que los chiquis sepan qué es lo que tienen que hacer hoy, saber qué necesito, me ayuda muchísimo. Nosotros como adultos también necesitamos saber qué días vamos a trabajar, los horarios que tenemos, todo, si no estamos nerviosos y en alerta. Los chiquis también, los chiquis muchas veces ese estado de nerviosismo que tienen, que dices, ay, no sé, está inquieto. Pues esa inquietud puede ser simplemente de que no sabe qué va a pasar ese día, que no sabe si ese día tiene cole o no tiene cole, que no sabe si tiene que ir a natación o si tiene que ir a inglés o si tiene un cumpleaños o cuántos días faltan o cuánto tiempo falta para que llegue mi cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Que les genera mucha ansiedad. Entonces, cuando lo ven en el cuadro del calendario, los días que faltan, que todo va a llegar, que las cosas que se ponen en el calendario se cumplen, que toda su estructura más o menos tiene sentido y tiene coherencia, ese estrés y ese nivel de ansiedad baja muchísimo. ¿Qué nos puedes aconsejar para crear un buen cuadro de rutinas o un buen calendario que nos ayude? Pues mira, yo aconsejo siempre que tiene que ser sencillo, tiene que ser visual y muy claro.
Si nos complicamos la vida haciendo el megacuadro de rutinas perfecto, igual no funciona. Entonces, a veces nos emocionamos y nos estamos igual un mes para hacer un cuadro de rutinas o un calendario. No hace falta, o sea, el calendario y la tabla de rutinas vienen a facilitarnos la vida, no a complicárnosla. Entonces, tiene que ser muy visual. Depende, tenemos que conocer a nuestros chiquis. Hay chiquis que igual simplemente con poner el texto es suficiente, te miran para que tú se lo leas, no hace falta que sepan leer. Y hay otros chiquis que son más visuales y necesitan pues dibujos, colorines. Hay muchísimos pictogramas en internet donde vamos a poder imprimir y ponerlos, que nos van a facilitar mucho realizar este cuadro de rutinas, ¿no? Tiene que ser flexible, debe estar vivo, que posibilite cambios para que nos ayude en nuestro día a día. No complicarnos la vida con esto, sino facilitárnosla, ¿no? Una pizarrita de estas blancas o verde, con tizas o con rotuladores, una cartulina mismo. Aquello que nos parezca más sencillo, lo que sea más visual, ¿no? Y mantenerlo vivo y actualizado según las necesidades, porque no será lo mismo una rutina de un chiqui de 3 años que una rutina de uno de 10. Entonces, esto hay que mantenerlo vivo. En verano cambia, en vacaciones cambia. Mantener siempre la practicidad de esta herramienta, porque es una herramienta muy buena que a veces se deja de utilizar porque nos complicamos mucho realizándola y tiene que facilitarnos muchísimo la vida. Cami, ¿algún apunte más antes de terminar? Sí, mira, para mí es una herramienta clave en la educación de los chiquis, pero hay que tener cuidado con las rutinas que funcionan con premios sin castigos, Ya veréis que hoy en día está todo en internet. Si en internet ponemos cuadro de rutinas, vamos a ver un montón de modelos de cuadros de rutinas, pero hay muchas que funcionan con pegatinas verdes si lo hacen bien y pegatinas rojas si lo hacen mal. Esto no tiene nada que ver con lo que yo estoy sugiriendo, ¿no? Hay muchísimos ejemplos en internet, vamos a coger los pictogramas, vamos a coger las ideas, pero vamos a olvidarnos de esas pegatinas. Las rutinas no son para darle un premio si las hace bien y castigarle si las hacen mal. Son para organización familiar, para buscar la cooperación, para hacer equipo. No son para poner pegatinas verdes o rojas. Las rutinas son fantásticas. Hay algunas rutinas preciosas, muy sencillas, muy concretas, que son las que les ayudan a los chiquis. Y ahí es donde tenemos que ir y olvidarnos de felicitarles cada vez que hacen algo, porque nosotros queremos, estamos súper contentos, o reñirles o castigarles o ponerles una cruz cuando no hacen alguna de esas cositas que están puestas en las rutinas. Esto tiende a equivocar, Bueno, pues con todo esto que hemos estado hablando, ya sabemos más sobre la importancia de las rutinas para toda la familia. Así terminamos hoy nuestro podcast de Educación en Positivo, recordando que para quien tenga alguna consulta o comentario, nos la puede hacer llegar por nuestro número de WhatsApp 670 06 96 59. A nosotras nos encanta contar con vuestra participación. Hasta aquí este espacio de la cadena SER, que pretende dar herramientas para gestionar mejor la educación de nuestros hijos e hijas. Hoy hemos hablado de las rutinas y de cómo éstas nos ayudan a crear un entorno previsible y seguro. Así seguimos aprendiendo en positivo con Cami Mateo, nuestra educadora certificada en disciplina positiva. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Suscríbete a Educación en Positivo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web de Radio Irún, la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcasts, Spotify, iVoox, Google Podcasts y YouTube. Cadena SER. La radio.